Dicen que hay un tesoro enterrado, que en las colinas de San Cristóbal, en túneles que nadie ha visto, duerme el oro perdido de Trujillo. Pero te propongo otra imagen. No es una pala lo que necesitamos, es una lupa. Porque ese oro, si existió, no se quedó bajo tierra. Se movió donde casi nunca miramos, en papeles, cuentas numeradas y estructuras que no hacen ruido. Hoy vamos a separar mito de evidencia, sin morbo, sin nostalgia, cuentas claras. Vamos a ver qué se sabe, qué se recuperó, qué se perdió y qué nos enseña todo esto para la vida real. Iniciamos con el Estado como empresa privada. El poder de Trujillo no solo fue político, fue patrimonial. Controló el país como si fuese una empresa de su propiedad. El propio Juan Bosch lo resumió con crudeza. Trujillo convirtió el país en una empresa capitalista de su exclusiva propiedad. Fuente: Listín Diario, reseña de La fortuna de Trujillo, 23 mayo 2023. Y no es solo una opinión literaria. Documentos desclasificados de la CIA estiman que, al morir, la familia Trujillo poseía más del 50% del aparato industrial dominicano como valor de planta. ¿Cuánto dinero? ¿Dónde estaba? Las cifras varían y jamás tendremos exactitud total, pero hay pistas sólidas. En 1962, Tim se hizo eco de una investigación del diario suizo National Zeitung. Estimó la fortuna trujillista en unos $800 millones de entonces, gran parte en cuentas suizas numeradas y holdings europeos disfrazados. Un cable del Departamento de Estado, en marzo de 1962, hablaba sin rodeos del saqueo familiar y su impacto en la balanza de pagos del país. Cito breve: "Our credits should tide country overbalance payments difficulties caused by Trujillo family's looting." ¿Cómo se movió ese dinero? Time describe redes de compañías pantalla en Liechtenstein, transferencias a Ginebra y compras en la Banque Genevoise de Commerce et Credit. Incluso hubo bancos que, al descubrir la identidad real detrás de números, dieron 24 horas para retirar depósitos. Investigaciones posteriores vinculan parte de esos flujos a figuras como Julio Muñoz Ramonet, un empresario que canalizó capitales calientes por bancos suyos en Suiza, Roma, Beirut, Andorra o Luxemburgo, según otro reporte de Time sobre un escándalo bancario suizo en los 60. ¿Qué recuperó el país? La ley y los inventarios. Tras el magnicidio, 30 de mayo de 1961, el Consejo de Estado dictó la Ley 5785, 4 de enero de 1962, confiscando para la nación los bienes, créditos, acciones y obligaciones de Trujillo y su núcleo familiar. Hay texto circulante de la ley y referencias en informes interamericanos sobre decomiso. Además, existe un inventario clave: relación de los bienes e inversiones de Rafael Leonidas Trujillo, esposa e hijos, al 5 de julio de 1961, elaborado por Tirso Rivera. Lo custodian catálogos del Banco Central y registros bibliográficos públicos. Desde nuestros documentos base, se presenta en pantalla el título del proyecto El oro perdido de Trujillo, cuentas claras. El dossier que estás viendo, preparado para esta investigación, recopila lo que la prensa y archivos han dicho sobre esas cifras. La nota de Time de 1962, la frase de la CIA sobre el 50% del aparato industrial, y la Ley 5785 como hito de incautación. El Angelita, símbolo flotante del lujo, y de evidencias. En 1955, Trujillo compra el yate Sea Cloud y lo rebautiza Angelita. Las crónicas indican que Ramphis lo usaba como sala de fiestas con estrellas de Hollywood. Sí, el poder también navega. Pero hay un dato importante. Tras el colapso del régimen, una comisión revisa la nave. La prensa reportó hallazgos por el equivalente a $30 millones y, en efectivo, 4.5 millones de pesos. Nota a partir de La Nación, 16 de diciembre de 1961. Reseñado por Diario Libre 2025.
Parte de condecoraciones, joyas y efectos personales terminó bajo custodia del Banco Central, con acta notarial de 1980. Eso no es mito. La historia documental existe y ha sido reportada con nombres y firmas. ¿Y el oro perdido, enterrado? No hay evidencia pública, trazable y documentada de un botín físico enterrado que aparezca en registros oficiales y verificables. Lo que sí hay, y mucho, son rutas financieras. Eso explica por qué la prensa de época y documentos oficiales hablan de cuentas y acciones, no de cofres en cavernas. Time, 1962, Frus, 1962, CIA. En nuestros documentos de proyecto, la misma tesis aparece. Desmitificar, exhibir la evidencia y poner números y fuentes sobre la mesa. Porque cuentas claras es eso, procedencia comprobable. Mencionaremos algunas voces con peso. Juan Bosch, escritor, expresidente. Trujillo, convirtió el país en una empresa capitalista de su exclusiva propiedad. CIA, 1961. La familia Trujillo owned in excess of 50% of the Dominican Industrial Plant, Departamento de Estado, FRUS, 1962. Créditos para capear las dificultades causadas por el looting de la familia. Our Team, 1962, estimación periodística, basada en el National Zeitung, de $800 millones salados en cuentas suizas y holdings. Bernardo Vega, historiador. Sus trabajos reconstruyen cómo ascendió Trujillo y cómo se tejieron redes de poder y riqueza, referencia a su obra y a ediciones de la Fundación Cultural Dominicana. Tirso Rivera, inventario 5 de julio de 1961. Evidencia bibliográfica del listado de bienes e inversiones. No necesitamos frases largas, necesitamos pruebas cortas y contundentes, mitos que siguen vivos. ¿Y por qué? ¿Por qué persiste la leyenda del oro enterrado? Porque es cinematográfica. Tesoros, cuevas, mapas. La mente ama relatos simples y brillantes. Porque el dinero silencioso no brilla en cámara. Una transferencia SWIFT no tiene misterio, pero mueve el mundo. Porque el dolor histórico busca objetos. Un cofre sería justicia poética. La realidad suele ser prosa contable. Cuentas claras, cómo se investiga y cómo se aplica a la vida. Lo que hicimos aquí y lo que puedes aplicar en tu vida, tu organización, tu país, es un método. Trazabilidad documental. Exige fuente y fecha. Aquí citamos Time, 1962, FRUS, 1962, CIA, 1961, Ley 57-85, 1962, inventarios y notas de prensa con nombres y actas. Triangulación. No basta un titular. Cruzamos prensa, documentos oficiales y bibliografía. Bosch, Vega. Sigue el dinero. Pregunta. ¿Dónde estaba el valor? Industrias, bancos, holdings. ¿Qué leyes lo tocaron? Ley 57-85. ¿Qué inventarios lo registran? Tirso Rivera. Memoria activa. Apoya archivos, bibliotecas y periodismo serio. Sin archivo no hay verdad. Para tu vida diaria, 4 hábitos. Caja transparente. Documenta ingresos y gastos, personales o de tu proyecto. La transparencia empieza en casa. Política de 2 firmas. Nada grande se mueve sin doble revisión. Evita abusos y errores. Bitácora de decisiones. Registra el por qué y el cómo. Te salva en auditorías y en peleas contigo mismo. Triangula fuentes. No compartas hallazgos sin verificar. El rumor es barato. La verdad cuesta trabajo. Lo que aún no sabemos y por qué importa. ¿Se recuperó todo? No. Parte de ese patrimonio se diluyó en parasoles legales internacionales muy sofisticados para la época. Algunos nombres aparecen en la prensa histórica, como Muñoz, Ramonet. Pero la complejidad jurisdiccional y el paso del tiempo dificultan repatriaciones. Lo importante es entender que el oro fue sistémico, no romántico. Monopolios, industrias, cuentas, redes. Por eso, la honestidad con los números, hoy,
es la verdadera vacuna contra futuros oros perdidos. Hay historias que queremos que terminen en un cofre rescatado. Esta no. Aquí, el tesoro nunca estuvo bajo la tierra, estuvo bajo la sombra. En carpetas, en firmas, en sellos de bancos a miles de kilómetros. Si alguna vez te cuentan que el oro de Trujillo está escondido en una cueva, pregúntate, ¿a quién le conviene que miremos hacia abajo y no hacia los papeles? ¿A quién beneficia que la historia se cuente como leyenda y no como balance? La verdad rara vez brilla, pero pesa, y cuando la pones sobre la mesa, aunque no haga ruido, cambia todo. No necesitamos encontrar un cofre. Necesitamos cuidar la memoria, proteger los archivos, apoyar la transparencia y enseñarle a nuestros hijos que el verdadero oro es poder decir, como sociedad y como individuos, cuentas claras.